¿Qué es la genética? La genética es la ciencia que se encarga de estudiar las formas en que se heredan los genes portadores de la información hereditaria de generación en generación. La genética afecta a todo lo que vive en esta tierra y su comprensión ha sido crucial para la comprensión de otras ciencias. La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Los genes son las unidades de información que emplean los organismos para transferir un carácter a la descendencia. ¿Qué es un gen? Un gen es la unidad física y funcional básica de la herencia. Los genes están formados por ADN. Algunos genes actúan como instrucciones para producir moléculas llamadas proteínas. ¿Qué es un cromosoma? En el núcleo de cada célula, la molécula de ADN está empaquetada en estructuras en forma de hebra llamadas cromosomas. Cada cromosoma está formado por ADN enrollado muchas veces fuertemente alrededor de proteínas llamadas histonas, las que sostienen su estructura. Cromosomas homólogos. La información hereditaria se encuentra habitualmente duplicada en los pares de cromosomas homólogos, es decir, este es el par de cromosomas que contienen la misma información con algunas modificaciones, porque uno de ellos proviene del padre y otro de la madre. La herencia postmendeliana es el conjunto de conocimientos sobre la herencia que se desarrollaron después de los principios de Gregorio Mendel. Estos nuevos conocimientos modificaron y ampliaron los principios de Mendel. La dominancia incompleta es cuando ninguno de los dos alelos es totalmente recesivo y ninguno de los dos es totalmente dominante. Más bien, los dos influyen mutuamente para dar una característica intermedia entre los dos extremos. La codominancia es la expresión simultánea fenotipo de dos alelos que son dominantes. Por ejemplo, en los seres humanos con sangre tipo AB, su cuerpo produce las dos enzimas que codifican A y B respectivamente para producir una glucoproteína especial en cada enzima. Uno de los ejemplos más claros se puede observar en la cruza de un gallo con una gallina, en donde los descendientes expresarán el color del plumaje de forma simultánea. Los alelos múltiples significan que a pesar de que un individuo de una especie solo puede tener dos alelos de un gen, en realidad en la especie completa puede tener decenas de ellos, debido a todas las mutaciones que entre cada individuo se pueden dar. Por ejemplo, el tipo de sangre en los seres humanos depende de tres alelos en la especie, A, B y O, donde la combinación de estos pares determina el tipo de sangre del individuo, considerando que A y B son dominantes ante O. La transferencia de genes horizontal, TGH, también conocida como transferencia de genes lateral, TGL, es un proceso en el que un organismo transfiere material genético a otra célula que no es descendiente. Por el contrario, la transferencia vertical ocurre cuando un organismo recibe material genético de sus ancestros, por ejemplo, de sus padres o de una especie de la que ha evolucionado. La mayoría de los estudios sobre genética, la transferencia de genes horizontal es común entre las bacterias, incluso entre aquellas que son distantes. Este proceso se considera como una causa importante de la resistencia a fármacos. Cuando una célula bacteriana consigue esta resistencia, puede transferir rápidamente estos genes a otras especies. Bacterias entéricas intercambian material genético a través del aparato digestivo en el que viven. Existen tres mecanismos comunes de transferencia de genes horizontal. Transformación: la alteración genética de la célula resultante por la introducción, absorción y expresión del material genético de otra bacteria, DNA o RNA. Este proceso es relativamente común en las bacterias, pero menos común en las eucariotas. La transformación normalmente se usa para insertar nuevos genes en bacterias para experimentos o para aplicaciones industriales y médicas. Transducción: el proceso por el que el ADN de una bacteria a otra a través de un virus bacteriano, un bacteriófago. Conjugación bacteriana: un proceso por el que una célula bacteriana viva transfiere material genético a través del contacto con otra célula. El análisis de secuencias de ADN sugiere que la transferencia de genes horizontal también ha ocurrido entre los eucariotas,
desde su cloroplasto y el genoma mitocondrial hasta el genoma nuclear. Como se afirma en la teoría endosimbiótica, los cloroplastos y las mitocondrias se originan probablemente como endosimbiosis, un progenitor con una célula eucariota. La transferencia de genes horizontal de bacterias, algunos son hongos, está muy bien documentada, especialmente la levadura. La comparación de secuencias sugiere la gran y reciente transferencia de genes horizontal entre muchas especies, incluso a través de las fronteras de los dominios filogenéticos. Así, determinar la historia filogenética de una especie no puede hacerse en todos los casos, solo determinando los árboles de la evolución de cada gen por separado, por lo que igualmente se utiliza la comparación entre los resultados obtenidos de varios genes para evitar este problema.